Conociendo las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este segundo video acerca de las reglas de la hermenéutica. Para recordarles un poco, la hermenéutica son aquellas herramientas y técnicas, y otros escritores dicen que es el arte de la interpretación de las Escrituras. La semana pasada estuvimos viendo la primera regla de la hermenéutica, la cual dice que las palabras deben de ser tomadas en su sentido literal, según el contexto lo indique, o en su sentido figurado, según el contexto así lo indique. El día de hoy vamos a estudiar la segunda regla de la hermenéutica, la cual dice que es preciso tomar las palabras en el sentido que el conjunto de frases rodean un texto o un versículo. Para entender esto, el día de hoy vamos a estudiar la palabra fe. Y vamos a ver cómo la palabra fe puede ser aplicada en diferentes sentidos según el conjunto de palabras que rodean esta palabra de la fe. Nuestro primer texto se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde se nos da una definición de la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que la Biblia define como fe. Pero vamos a ver cómo la palabra fe puede tener distintos significados que no necesariamente van a estar relacionados con depositar la confianza en Dios. Nuestro primer pasaje se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 23, en donde Pablo está hablando a la iglesia de los Gálatas, diciéndoles que cuando él se convirtió a Cristo, las iglesias tenían un poco de miedo de Pablo, debido a que él antes perseguía a los cristianos. Y vamos a leer este pasaje donde Pablo está escribiendo acerca de esto. Gálatas 1:23 dice lo siguiente: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí Pablo está diciendo que él ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Obviamente aquí la palabra fe no significa persigue la confianza de los cristianos, no tiene lógica, sino que aquí la palabra fe significa el mensaje del evangelio. Pablo en otro tiempo perseguía a todos aquellos que predicaban ese mensaje, pero ahora Pablo se dedicaba a predicar ese mensaje. Por eso el texto dice predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora Pablo predica el evangelio de Jesucristo. Muy bien, vamos a estudiar un segundo pasaje donde la palabra fe tiene un significado totalmente distinto. Este pasaje se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 31, donde Pablo está predicando el evangelio, está predicando la fe, como lo vimos ahorita, con unos griegos, y les está explicando que Dios es el único Dios que existe en este mundo, que no hay Dios fuera del Dios de la Biblia. Y Pablo le está diciendo a estos griegos lo siguiente, en Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo utiliza el término fe, pero no en el sentido literal, sino en un sentido de que Dios nos dio testimonio, nos dio fe y legalidad de que todo lo que él estaba diciendo era cierto. ¿Y cómo nos dio fe y legalidad de esto? Resucitando a Cristo de entre los muertos. Este término fe aquí significa dar testimonio de algo, avalar algo que sucedió. Un ejemplo, cuando hay un choque, normalmente se llaman a los testigos a que den fe de los hechos. Aquí este es el significado de la palabra fe: dar testimonio acerca de algo que sucedió, y Dios dio testimonio de todo lo que él dijo, resucitando a Jesús de entre los muertos. Vamos a estudiar nuestro último pasaje donde la palabra fe tiene otro significado totalmente distinto, el cual se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver cómo la palabra fe puede tener otro significado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí nuevamente el apóstol Juan utiliza el término fe,
Y dice que los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Qué significa guardar la fe de Jesús? Significa guardar el camino, estar dentro de la fe cristiana. Realmente seguir el camino que Cristo nos dejó, los que guardan la fe de Jesús, los que permanecen dentro de las enseñanzas y de la doctrina y de la palabra que Dios nos dejó. Y como pudimos ver en estos 3 pasajes, la palabra fe tiene distintos significados. Ahora tú te preguntarás, ¿y todo esto para qué es importante? Hoy en día más que nunca, como cristianos, tenemos que emplear estas herramientas debido a que cada vez se levantan más personas sacando palabras, versículos fuera de su contexto y crean doctrinas que van en contra de lo que la Biblia enseña, y esto nos puede apartar de nuestra fe. De hecho, el apóstol Pedro en una de sus cartas advirtió acerca de esto. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Pedro está hablando acerca de los tiempos finales, en donde él dice que Pablo escribió acerca de esto en sus cartas, pero que era algo difícil de entender lo que Pablo había escrito. Y vamos a leer estos pasajes. Dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardémonos, no sea que arrastrados por el error de los indoctos o de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. Antes bien, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que hay personas que no son constantes en la oración, no son constantes en la lectura de la Biblia, y cuando quieren interpretar la Biblia sacan pasajes fuera de su contexto, y Pedro dice que esto es peligroso porque nos puede hacer caer de la firmeza en nuestra fe. Nos puede hacer caer de nuestras convicciones y nos puede apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y si te gustaría aprender más acerca de la hermenéutica, envíanos un mensaje para enviarte más información y estar en contacto contigo. Gracias.